Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Dios es bueno en cualquier lengua y en cualquier país y para cualquier persona. Creo que este culto será una bendición en su vida. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre el evangelista Felipe en Hechos capítulo 8, no de los milagros que ocurrieron, sino de cómo Felipe se portó, y ya vimos algunas cosas buenas. Yo quiero verlas con usted, porque hoy Dios hará muchos milagros. Hechos capítulo 8, en el versículo 1 vimos que no actuaba por su propia voluntad. El Señor Dios mandó una persecución en Jerusalén porque nuestros hermanos del pasado se acomodaron en Jerusalén. Al comienzo la iglesia tenía 3,000 personas, después 5, y los apóstoles estaban allí llenos del Espíritu Santo y nadie quería salir para obedecer la orden de Jesús, que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios mandó la persecución y dice aquí en el versículo 1: y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y Felipe no actuó por su propia voluntad. Ya que Dios quiso que ellos salieran de allí, obedeció el mandato del Señor Dios. Siempre tiene que ser así. Donde Dios toca en nuestro corazón, allí debemos estar. Aunque sea para ganar una vida solamente, es testimonio de la verdad. Y Dios está con nosotros allí. Y Él tampoco hacía su misión por su propio poder, pero estaba haciendo la voluntad del Señor Dios. Esto lo leí casi todo. Déjeme ahora pasar al versículo de número 12 el versículo número 9, para que ustedes entiendan un hecho. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Qué hacía Felipe? Felipe era obediente, hablaba del reino de Dios y del nombre de Jesús. Ese fue el secreto de Felipe. Vimos en el culto anterior que él no fue enojado, amargado, no predicó una revolución contra Jerusalén, porque al fin y al cabo los líderes judíos perseguían a los cristianos apresándolos, matándolos y haciendo locuras. Pero él llegó allí, predicaba sobre Cristo, del reino de Dios, y predicaba sobre el nombre de Jesús. Esto hizo que multitudes se convirtieran. Este es el único mensaje que debe predicarse en las iglesias cristianas, con relación al reino del Señor Dios y del nombre de Jesús. Cuando la gente entiende que el reino de Dios no es religión, que nosotros no discutimos con ninguna religión, ni estamos diciendo que nuestra religión es mejor, ni tenemos religión, lo nuestro es con Jesús.
Claro, es lógico que si nos pregunta ustedes qué son, somos evangélicos, pero no quiere decir que estemos discutiendo. Pero si nosotros predicamos el reino de Dios, mostramos que el reino de Dios es el poder de Dios. Que en el reino de Dios el enemigo no está en la sala, es expulsado. En el reino de Dios las enfermedades son curadas, los problemas son solucionados. Las personas verán la realidad. Ese habitante, Simón, él era un mago, un ilusionista. Algunas personas dicen que eso es del maligno. La Biblia no dice. Dice que tenía artes mágicas. Es decir, una forma con que engañaba a las personas. Y él creía que era el gran poder de Dios. Pero al ver a Felipe predicando sobre el reino de Dios, usando el poder de Dios, que sucedían milagros, y usando el nombre de Jesús, subyugando a los malos espíritus, haciendo desaparecer las enfermedades, hasta el propio Simón creyó y permaneció continuamente al lado de Felipe, siendo bien intencionado. Veamos un caso muy importante. En el versículo número 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, una vez llegados, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya vimos cómo el hombre de Dios es controlado por el Espíritu Santo. Él no es, digamos, celoso, tampoco envidioso. En este caso podría estar celoso. Felipe llega allá y nadie había oído hablar del Evangelio. Él predicaba a Cristo, el reino de Dios, el nombre de Jesús, hace milagros, convierte a una multitud de personas que se bautizaban en las aguas. El propio mago, el del gran poder de Dios, entre comillas, se convierte. Cuando se supo en Jerusalén, mandaron a 2 apóstoles allá. Pedro y Juan, vayan allá y oren para que reciban el Espíritu Santo. Felipe podría haber dicho, si fuera un hombre celoso, pero ¿para qué los mandan? Yo comencé el trabajo, puedo continuarlo. Después de todo, oro a Dios y Dios los bautiza con el Espíritu Santo. En la obra de Dios no se puede tener ese tipo de procedimiento. Nosotros somos siervos y Dios usa a la gente. ¿Hasta cuándo? Si mañana me dice Suárez, se acabó tu tiempo de estar en la TV, pone a otra persona, él continúa el trabajo y todo bien. Ah, no, yo fui el primero que luché y al final de todo y esto y aquello, y al final de todo nada. El Señor Dios me permitió ser usado por un tiempo y si Él quiere usar a otra, aleluya, gloria a Dios. No se puede tener ese tipo de celos. No, Él comenzó, Él debe continuar. ¿Por qué Pedro y Juan no vinieron para hacer los primeros trabajos? Ahora que ya abrí el camino, que todo es más fácil, hasta el mago se convirtió. Vienen estos dos, no, sí pueden venir. Llegaron, Él los presentó, ellos enseñaron sobre el Espíritu Santo, que es muy importante, oraron sobre las personas, ellas recibieron el Espíritu Santo y hasta Simón se quedó atónito. Simón se acercó a Pedro y le dijo, todavía no estaba convertido, solo tocado. ¿Cuánto dinero quiere para darme ese poder? Y para en quien ponga la mano reciba el Espíritu Santo. Está en la Biblia. Veamos el versículo. Miren qué cabeza tenía ese tonto. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. El soborno es antiguo, hermanos, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Miren qué serio es esto. Ningún don de Dios se obtiene con dinero. Ninguno. Se obtienen por la misericordia del Señor, que es gratis. Gloria a Dios por eso. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Pedro vio que el hombre estaba a un paso de ser destruido. Esa palabra lo sacudió. Versículo 24 ahora. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, hasta se animaron con la obra de Felipe. ¿Y qué hizo Felipe? Se quedó con la iglesia de Samaria. Después de todo, era una multitud. Fue un trabajo que despertó a miles de personas. Ahora Felipe era líder absoluto. Hermanos, no puede haber eso en la obra de Dios. Felipe no tenía ese espíritu. El trabajo es mío, acá estoy solo yo. A veces se ve un tonto de esos. Disculpen la expresión, pero son eso. Están en una ciudad y predican para 50, 100, 200 personas. Pasa un demonio cerca de él y se separa y crea otra iglesia en otro lado. Pero la iglesia es de él o del Señor Jesús. Y quien sigue a ese tonto pagará por ese mismo pecado. Proverbios 18:1 dice así: su propio deseo busca el que se aparta. Se apartó puede decir su propio deseo, no es de Dios. Se vuelve insurgente contra la verdadera sabiduría. Felipe podría haber dicho: no, el trabajo aquí es mío, no manden a nadie más, no, porque después de todo yo hice lo más grande, quebré la piedra, yo me hago cargo, ahora está mi iglesia. No, veamos el versículo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, tengo otra misión para ti. Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y qué hizo Felipe, hermanos? No, eso es de más, nada de eso. Entonces él se levantó y fue. Este es el carácter del hombre de Dios, es dirigido por el Espíritu Santo. Nunca llore por una misión que Dios le dé. Dios, qué cosas. Señor, ¿no estás viendo que estoy en esta ciudad pagana, todo el mundo perdido? Señor, me diste sabiduría. Yo, modestia aparte, usé la sabiduría que tengo. Saqué a todo el mundo de las manos del maligno. Ahora que puedo edificar la iglesia, tú me mandas hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tú me mandas al desierto. ¿Te has vuelto loco, Señor? No, nada de eso. Por el amor de Dios, nunca discuta con Dios. Entonces él se levantó y fue. La persona de Dios es obediente. A ella no le interesa el mandamiento que Dios le dio. Pero Señor, allá es peligroso, por favor, piénsalo 2 veces, Dios. No, tú, Señor, estás hablando conmigo. Heme aquí, soy tu siervo, envíame a mí. Dejó la multitud, otros se hicieron cargo de ella, y él fue a un lugar desierto, hacia el sur de Jerusalén. En el próximo culto veremos otras cosas importantes del carácter del hombre de Dios, cómo es controlado por el Espíritu Santo. El hombre de Dios es obediente a la voz de Dios. Dios habló, heme aquí el siervo de Dios. Y hermano, el hombre de Dios se coloca en la palabra. El maligno lo tienta con esto, lo tienta con aquello, con otras cosas. Dios, yo no quiero saber nada de eso. Por más agradable, mejor, productivo, lucrativo que sea, yo prefiero seguir contigo y te seguiré, Señor. Y después llega la recompensa. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Actualmente Joaquín Márquez habla de la transformación que Dios hizo en su vida a través del Evangelio. Antes del cambio, estuvo 17 años en el vicio del alcohol. Desde el 78 en adelante que comencé a tomar. Pero no era mucho de tomar y caer, ¿me entiende? Como trabajaba en la obra e incluso hoy aún trabajo, el dinero que ganaba era todo para la bebida. Y si no tenía para cualquiera de esas bebidas, yo tomaba alcohol con agua. En la época cuando tomaba, no lograba tener nada. Nunca tuvo nada. No se quedaba en los trabajos,
las empresas lo echaban, nosotros luchábamos para que dejara de tomar, no lograba dejarla, todo lo que hacía lo destruía con la bebida. Salía y me iba al bar directamente y me iba. Llegaba a casa, me alimentaba y si no tomaba para aliviar ese temblor porque temblaba demasiado, ¿no? Pasaba. Tenía contacto con nosotros, pero desapareció, se fue. Pensamos que se había muerto. Lo buscamos en los hospitales, comisarías y no logramos encontrarlo. Entré a un buen restaurante y de ayudante de cocina y confiaron en mí, ¿no? Me sacaron del alquiler, me llevaron hacia adentro de la casa, adentro del restaurante y me ganaba yo tragos, de todo, comida. Joaquín perdió el trabajo debido al vicio. A cambio de una vivienda, trabajó en un taller mecánico. Había un mecánico que arreglaba coches y me dijo que fuéramos a su taller, ¿no? Y como estaba cesante, ¿no? Y recibí la ayuda para estar en ese taller, para lavar piezas, ayudarlo. Y acepté para vivir dentro del taller. Con unos 30 días apareció un albañil y me dijo que fuera para su casa. Y fue Valdir que me sacó de allí, que es hermano de esa persona. Y fue Valdir que me llevó a la iglesia. Fue por él que su mamá me invitó y comenzó a llevarme a la iglesia. Y comencé a acompañarlos unas 3 veces. Y luego comencé a ir solo. Y ahí me convertí, bajé a las aguas, junté un dinero y compré mi cochecito. Todavía viviendo con él en la iglesia. Y estaba yo un día viendo la televisión en mi casa y aparece el doctor Suárez hablando de los patrocinadores. Y le dije en ese momento a doña Alice, voy a asociarme porque Dios tocó mi corazón. Así que me asocié. Desde entonces fueron bendiciones y bendiciones. Y de repente llega él con un coche y digo, gracias a Dios, Joaquín cambió. Y gracias a Dios él dejó de tomar, no tomó más. Las bendiciones fueron mi casa, mi terreno, que es donde estoy en este momento. Gracias a Dios me ha dado un coche. La bendición fue completa. Joaquín alcanzó la victoria en el ámbito sentimental. Dios me dio esa bendición y conocí a esa mujer que tengo hoy. La gané para Dios. Después me casé con ella. Le pedí a Dios una hija. Dios también me la dio. Cuando conocí a Joaquín, él ya era convertido. Comenzamos a salir, yo no era convertida aún, ni tampoco conocía la palabra de Dios, y a través de él me convertí. Después que me convertí, nos casamos. Y gracias a Dios, somos felices. Construyó una familia, se casó, por la honra y la gloria del Señor está convertido, y creo que por la fe que tenemos en Dios, Él nunca más volverá al mundo. Ella también tomaba, se convirtió, no toma más. Gracias a Dios, estamos en las manos de Dios y Dios es maravilloso, ¿no? A través de la palabra de Dios también Dios me libertó de ese vicio. En su vida, gracias a Dios, cambiaron mucho sus cosas de antes de convertirse. Compró una parcela, construyó una casa. ¿Para quien no tenía nada? Estamos muy felices, gracias a Dios. ¡Qué lindo! ¡Oh, Joaquín! ¡Qué bueno es ser de Jesús! Es muy bueno. Cuando muy era, bueno. vivía solo tomando, o sea... Yo tomaba mucho. Era mucho. No era una simple cerveza, era alcohol con aguardiente. Colocaba un poco de alcohol y de aguardiente también juntas. Pero hoy eso terminó. Sí, hoy terminó, gracias a Dios. Y todavía de regalo encontró una esposa bonita. Sí, la llevé a Dios. Déjeme hablar con ella. ¿A usted también le gustaba tomar, hermana? Sí, también me gustaba. Desde que lo conocí, comencé a frecuentar la iglesia de la gracia. Jesús la cambió totalmente. Sí, me cambió. Yo me bauticé gracias a Dios. Y tuvieron esta hija linda. Sí, solo ella. Dios es maravilloso. Joaquín, ¿qué iglesia frecuentan? Ahora, ¿cuál es, querida? Él hasta se olvidó, deje que ella lo diga.
Es una iglesia que está en un barrio del Gran San Pablo. ¿En el interior? Sí, y el pastor Fernando. ¿Y él hoy está aquí? No pudo venir hoy. No pudo venir, pero que Dios lo bendiga pero él mucho. También es una bendición. Amén. Entonces aplaudan a Jesús. Qué lindo, ¿no, hermanos? Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor, me gustaría saber qué debe hacer el pastor cuando él es llamado para vivir por la fe. Solamente vivir por la fe. No puede hacer otra cosa. Si él fue llamado para vivir por la fe, entonces voy a vivir por la fe. Y es eso lo que le agrada a Dios. Segunda pregunta. Doctor, ¿es pecado pasar torpedo o copiar en el colegio? Tú sabes que lo es. No preguntaste si era pecado tomar café. Si es pecado usar zapatos, estás sintiendo que hay algo errado. Sí, es pecado. Es un robo contra usted mismo. No lo hagas. Ahora vamos a abrir el corazón. Hace 6 años que conocí a un hombre que me hizo muchas promesas. Para mi felicidad, dejé mi ciudad y me fui a vivir con él. Sin embargo, no cumplió nada de lo que me había prometido. Hoy me siento totalmente traicionada y no soporto más el comportamiento agresivo e incrédulo que tiene. Doctor, vivo un verdadero tormento. Por favor, ¿qué debo hacer? Usted necesita convertirse, pedirle perdón a Dios, entregarle su corazón a Jesús y después decir: Jesús, termina esta situación, y Jesús le dará la solución, que no sé cuál es. Y no escuche la información de nadie, escuche a Jesús en su corazón, que es infinitamente mejor. Ahora quiero hacer una oración por quienes están en casa, después oramos con ustedes aquí. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, en este momento oramos por la multitud de personas por todas partes que están orando con nosotros. Son personas que sufren, que necesitan un milagro. En este culto, Señor, te hiciste presente y has curado a tantas personas, Padre, y hoy están libres. A una persona el médico le dijo que tenía que colocarle un clavo en el pie, pero tú, Señor, te harás presente curándola. No será la naturaleza, sí la naturaleza de Dios. Dios, hay personas orando conmigo ahora por un milagro. Es una hija que pide por el padre, es la madre que pide por el hijo, por el esposo y viceversa. Dios mío, esta gente necesita un milagro. Hay una persona que tiene palpitaciones. Está recostada en la pared pensando que va a morir. Dios, tócala, cúrala. Yo voy a mandar que el mal salga ahora, mal. Sal de esa persona en el nombre de Jesús. Sal de todas esas personas que están orando conmigo. En el nombre de Jesús yo te reprendo. En el nombre de Jesús te digo, suelta a este hombre, suelta a esta mujer, suelta ahora a esta persona. Te prohíbo que continúes. Y te digo, en el nombre de Jesús desaparece. Que todo ente maligno desaparezca en el nombre del Señor Jesús. Amén. No volveré